Seguimos adelante y a partir de este momento venimos con la entrevista central de este lunes. También los invitamos a seguirnos con imagen a través del canal 56 de Punta Cable y a través del sistema de streaming para todas las plataformas de FM Gente, además por supuesto aquí en el aire de la 107.1. Hoy el invitado es el dirigente colorado, que también se ha desempeñado como diputado, bueno, ahora es candidato a la Junta Departamental, nos va a contar cómo viene trabajando. Eduardo Elinger, muy buenos días. Buen día, Alexis, buen día, Diego, buen día a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación. Bueno, justamente la pregunta es la famosa lista 100 del Partido Colorado, que es tradicional, frente a estos cambios que han habido, ¿no? Ha habido movimientos, ha sido muy dinámico el Partido Colorado en estos últimos tiempos. ¿Cómo se posiciona? Sí, bueno, son 31 años de trabajo. Nosotros habíamos resuelto, pese a tener los convencionales necesarios, no ser candidatos a intendentes, un poco respetando lo que había sido el resultado de la interna. Por un lado, un Ojeda con Alves, que fue el desafiante dentro de lo que fue la interna del propio partido a nivel nacional. Nosotros habíamos ido de forma independiente, tuvimos dos listas, una que abrió Francia Barrios para apoyar precisamente a Andrés Ojeda y la otra Susana de Armas apoyando a Tabaré Viera, nosotros con nuestra lista 100. Y por el otro lado, el escenario que cambió radicalmente en octubre, cuando Alves no consolida o Ojeda no consolida, porque en la mayoría de los departamentos Ojeda no logra diputados, es decir, sale sale el ex senador Pedro Bordaberry de alguna manera a trabajar, hace algunos acuerdos políticos con experiencia, naturalmente, y logra la mayoría de los diputados, una presencia más que significativa. Y en ese sentido también nos parecía que del otro lado la decisión debería estar en manos del hoy diputado ingeniero Gabriel Gurméndez. Tan es así que nosotros no solo dijimos que no éramos candidatos, sino que le ofrecimos nuestros 9 convencionales, más los 2 que habíamos sacado en su lema con Dálvora, para respaldar su candidatura. Bueno, frente a eso fue pasando el tiempo, nos llamaba la atención que hubiera tanto silencio en la interna del partido y el ruido fuera más, las conversaciones se instalaran más a otro nivel, pero no como se hacía tradicionalmente, más allá de las diferencias o históricamente, porque el partido tiene toda una historia en Maldonado, que uno debe, más allá de las situaciones puntuales que se puede haber dado, pero de dirigentes de peso, de líderes políticos. Una cosa son los liderazgos y otra cosa son, siempre lo digo, los referentes. Nosotros siempre nos consideramos referentes. ¿Por qué? Porque hubo un periodo de transición de los viejos dirigentes y una generación que quedó en el medio frente a lo que fue en su momento el retiro de Ernesto Rodríguez Altés, del propio doctor Alejo Fernández Chávez, que venían trabajando, uno en un sector con Wilson, el otro en un sector con Benito. Anteriormente veníamos un periodo de Acosta Arteta, que ayer justo visitaba a una sobrina de él, a Norma Peña, de Maruja, de su esposa. Entonces, todo eso llevó a, digamos, a una situación del partido en los últimos años que ha tenido dificultades, pero ahora batimos todos los récords, porque se llega a la convención, se designan 2 candidatos, una candidata mujer, como la ingeniera Betty Molina, y un candidato que era Alves, pero a menos de 15 días, Alves se baja, no solo se baja, sino que pasa inmediatamente a militar en el Partido Nacional, y dentro de lo que era ese sector de la lista que lo impulsó, se da una situación extremadamente compleja. Bueno, ese día que él se bajó, inmediatamente nosotros resolvimos que íbamos a ser candidatos a la Junta Departamental, y sin tener obligación también íbamos a impulsar candidatos en todos los municipios, porque creemos que hay una responsabilidad política, institucional, y porque además nos damos cuenta que frente a esta polarización que se da, primero en la interna del Partido Nacional, y después con un frente amplio que es el desafiante, porque algo debe quedar claro, el Partido Colorado hoy no tiene posibilidades de llegar a la intendencia, por lo que estamos luchando es por tener una representación genuina que represente la voz de aquellos vecinos que, bueno, no les atrae o son independientes ni el Partido Nacional ni el Frente Amplio, y yo digo que nosotros somos los desafiantes de ambos partidos
en esos espacios, es decir. Y bueno, en esa línea estamos trabajando con nuestra lista 100. Queremos desembarcar con una bancada desde el día 1 y tenemos nuestro propio programa de gobierno, no porque no somos irrespetuosos, porque el partido tiene 2 candidatas, la ingeniera Molina y Marzano. Tenemos nuestro programa de gestión porque queremos desde el día 1 comenzar a trabajar en la Junta, porque lo primero que viene es el mensaje presupuestal. Y esa es la columna vertebral que permite votar recursos, pelear las obras para los municipios, trabajar en la reformulación de por lo menos 12 decretos que para nosotros están obsoletos, ver por qué hay otros que no se aplican, que la Intendencia los tiene y no se aplican, porque ¿cuál es la función de un legislador departamental? Ejercer el contralor, ¿verdad? Y legislar. Naturalmente también actuar en el territorio, por más que ahora están los municipios, que de alguna manera fue ese invento, no lo digo despectivamente, del Frente Amplio, que es con un objetivo de que el vecino tenga una proximidad para acercar sus inquietudes, pero que si no se le dan recursos y si no se generan un buen relacionamiento, pasa lo que uno ve. Los alcaldes que están alineados con el intendente reciben a veces un mayor apoyo y los vecinos de alguna manera se benefician, pero aquellos que son los más rebeldes, diría de manera simpática, es decir, tienen su impronta, reciben menos recursos. ¿Y quiénes son los rehenes? Los propios vecinos. Entonces, en ese sentido es que venimos haciendo un esfuerzo enorme. Tenemos candidatos en los municipios, en Piriápolis, a Nacho Garategui, que ya fue edil, y a Juan José Ramos y Beatriz Viera, toda gente joven, de ahí de la zona. En Pan de Azúcar llevamos a gente con más experiencia, a Oscar Fontes, y a Juan José Robaina. Oscar Fontes ya fue concejal de Pan de Azúcar, no hay quien no lo conozca por sus diversas actividades. En Maldonado llevamos al profesor Juan Carlos Núñez, que tiene toda una histórica trayectoria en la escuela técnica y un liderazgo muy particular en algunos sectores de la comunidad. En Punta del Este resolvimos impulsar una figura joven, que es Bruno Amaral, pero allí va con la doctora Ana María Piñeiro, que fue actuaria, que fue maestra de la Escuela 5, que también estuvo de asesora en el Ministerio de Turismo y reimpulsó el Festival Reina Mundial de las Azafatas, el de cine. En San Carlos a Francia Barrios, a la combativa Francia Barrios con Omar Mesano, que tanto dio que hablar Francia. Y que en la última convención. Sí, que es su forma de ser y que para nosotros no generó nada que no fuera lo que es la Francia que conocen todos los carolinos en el fútbol, en la comisión del... Muy frontal, ¿no? Le espetó en la cara. Es así, hoy temprano ya me estaba llamando para rezongar. Que tuvo también en la policlínica de Barrio Sur. Usted tampoco. Sí, es que ella es así. Yo hoy recordaba un episodio que viví con ella siendo directora del Banco República, que había quedado en el medio, eso fue en el 2016, yo había quedado en el medio de una situación entre ella y otra persona que hoy no está físicamente, lamentablemente. Y ella me vio, yo aterricé muy canchero allí en la rural de San Carlos, porque entregaba unos premios el banco, de la exposición que hace, y con todos los gerentes del área del banco, porque que son los que trabajan, y ella me esperó delante de todo y me dijo un montón de cuestiones con respeto, pero me lo dijo, y yo me acordaba que también había vivido algún episodio allí con ella. Es la forma de ser, pero ella es muy comprometida, trabaja, y realmente se jugó por Ojeda, al extremo que era el Día de la Madre, lloviendo, hizo una reunión en la Junta porque ella insistía que había que ir con él, y bueno, yo voy a abrir con él, y realmente creo que el ámbito era ese, porque ella no lograba comunicarse con él, y en ese sentido quiero quebrar una lanza por ella, y que no Ojeda dice que no le contestó porque no le pudo contestar a todos. Claro, pero yo no quiero entrar yo tengo una charla pendiente con él porque hace 10 años que me preciaba de tener una amistad. Creo que hay una Ojeda antes de la interna y otro después, pero eso lo tengo que prefiero ¿Lo defraudó usted? Prefiero planteárselo mano a mano porque tengo muchas cosas para decir. No, pues ya que lo dijo. Pero públicamente,
tengo una charla pendiente, y si ya no es más su amigo. Si le digo que no, diría que por lo menos la relación de amistad se enfrió y no por mi parte. Yo sigo siendo el mismo, lo vinculé con gente en Punta del Este, cuando él no era candidato a nada y venía frecuentemente aquí. Usted está en el camino de Francia Barres. Lo acompañaba. No lo sorprende lo que dijo Francia Barres, no por el comportamiento de Francia Barres, sino por lo que dijo. Exactamente. Y por eso digo que tengo. ¿Se lo resumí yo? Y por eso digo que tengo una charla pendiente que es personal, donde creo que no es bueno públicamente alguien con quien no tuvo un vínculo de muchos años, no tener una charla pendiente antes para decirle lo que considero. Para definir las posiciones, además, sí, ¿no? Claramente. Porque en este caso el Partido Colorado, con estos acuerdos, ha quedado como desordenado, por decirlo de alguna manera, porque unos van por acá, otros van para allá. Entonces, el otro día hablando con algunos dirigentes decían, no, nos tenemos que plantar y ver los que votamos Colorado, a los otros que están en el legítimo derecho de hacer alianzas o, como se llama ahora, coalición republicana, dice todo, pero también defender el Partido Colorado, si no tiende a desaparecer, ¿no? Sí, a ver, porque me olvidé de nombrar el último municipio, llevamos 6 candidatos, que es Jesús Tabeira y Jocelyn Grani Arrieta en Aiguá. Creo que los nombré a todos, pues si no se me va a armar lío. Sí, usted lo planteaba muy bien. A ver, yo creo que nosotros en nuestro caso tenemos una doble responsabilidad. Una agrupación que cumple 31 años y que no ha estado, como muchas veces dicen, prendida de la teta de los cargos públicos. Esto también lo quiero decir, porque mi trayectoria laboral empezó, por suerte les puedo nombrar, pues son comercios que no están, sino que paguen y hace usted muy bien en cobrarles. Empezó en Salón Florida, con Selva, con lo que era la distribuidora más grande de diarios y revistas que hubo acá, siguió en Casa Díaz, que para mí fue el primer shopping que existió en Maldonado, porque ahí había de todo con Wilfredo Díaz, siguió con Evaristo Salazar, que era una figura de Punta del Este, trabajé con Lozada. En realidad, en lo público, tuve 4 años en la Intendencia, en lo público rentado, en la Intendencia, en un gobierno del Frente Amplio, pero con una gestión que creo que hasta el día de hoy, por lo menos, políticas de Estado dejó, porque casi todas siguen vigentes. Luego estuve 3 años y medio en el banco, porque entre que se votó la venia y tuve que renunciar para ser candidato, prácticamente fueron 3 años y medio, y 1 año y medio de diputado. Entonces también nos hemos formado como dirigentes en todo el departamento y tratando siempre de ser estudiosos de los temas que planteamos. Si yo analizo, usted me dice, bueno, pero ¿para qué quieren ser tener una representación en la Junta? Porque creemos que además se ha desvirtuado la labor de la Junta. Y esto no es una acusación contra la inmensa mayoría de los ediles que sé que trabajan. La Junta tiene más de 20 comisiones, más las especiales, es decir, que allí hay un tratamiento de los temas. Quizá mi acento o mi crítica esté en que a veces las mayorías hacen, y uno tiende a comparar, yo fui electo en 3 periodos, pero en realidad me desempeñé en 2, hace que uno se vaya a otros tiempos, donde un informe sobre un tema de repente importante, gravitante, que tiene un impacto en la comunidad, no era de 1 caricia y media o de 2 y de 3, era de 14, de 15 páginas, donde los discutíamos todos los partidos y donde se tenía la posibilidad de el partido que gobernaba de buscar convencer a quienes pensaban distinto, no en base a los agravios o a una trompada o a una situación que no estuviera dentro del marco de las normas de la propia Junta. Creo que la actividad política y la actividad de servicio público es contenido, y ese contenido muchas veces es el reflejo de la sociedad, porque la sociedad a veces también es muy dura en general con los dirigentes políticos, pero los dirigentes políticos o los gobernantes llegan a esos lugares por suerte con el voto soberano. También es verdad que cada individuo vota por una motivación distinta. Antes lo hacía por una ideología. Hoy en Maldonado debe ser de los departamentos que más crece y la gente viene, se inserta. Muchísimos no conocen ni su historia ni su identidad, apenas conocen las calles. Es una cosa triste, no es una acusación que hago, pero es decir, cuando uno ve que se pierde el sentido de pertenencia y la urgencia es, que es lógica y natural, venir en busca de trabajo, venir en búsqueda legítima de un techo, de posibilidades para sus hijos, pero la inmediatez lo lleva a buscar eso y no mirar hacia el costado y sentir ese arraigo y ese compromiso colectivo, tenemos un problema social muy grande, y a eso se le suma
que cada vez vienen más extranjeros a vivir, que eligen vivir como segunda residencia o que vienen a trabajar, aspecto que no critico porque hay tantos uruguayos en el mundo, pero hay toda una complejidad y una trama social que hace que los nuevos tiempos sean de desafíos, y los desafíos deben ser precisamente actuar con responsabilidad y no en el marco de blanco y negro, yo te agravio porque yo tengo la mayoría, y si te gusta bien, y si no te gusta, no me interesa. Ahora, justamente, con esta polarización que usted refería, ¿no? Primero dentro de los blancos, adentro, incluso hay un análisis de búsqueda esta semana, justamente de la polarización en Maldonado entre los propios blancos más el Frente Amplio, volviendo un poco a una pregunta que quedó ahí en el aire, ¿cómo se logra posicionar el Partido Colorado, no? Digo, está bien, usted agarró la bandera con la lista 100, la histórica lista 100, Betty Molina agarró su bandera. Sí, que se da esa particularidad además, discúlpeme, y voy a lo que usted me decía que quedó en el aire, como usted bien dice. Se da la particularidad además que, por un lado, lo positivo que tenemos 2 mujeres de candidatas, claro, que creo que es un aspecto positivo y que es bueno, pero por el otro, es la primera vez que tenemos 2 candidatas que son candidatas a la Junta, a ver, porque si bien Betty Molina es candidata a la Intendencia, ya tiene su lista a la Junta, por lo tanto, competimos fraternalmente, pero estamos compitiendo. Por el otro lado, si bien Teresita Marzano no es candidata a la Junta, es su hermano candidato a la Junta. Por tanto, es la primera vez, porque siempre los candidatos a la Junta, yo los vi en 3 oportunidades, o encabezábamos todas las listas, o nos manteníamos por fuera intentando, que es difícil siempre, no seamos tan hipócritas, porque es decir, pero intentando ese equilibrio que permitiera la competencia sana, al igual que las alcaldías. Las alcaldías o los municipios son más, y nosotros en eso jugamos más independientes, es decir, lo dejamos, se ordenan por afinidades en el territorio, y nosotros lo que hacemos es acompañar y trabajar naturalmente porque queremos que sigan una línea o tener por lo menos una línea dentro de lo que es nuestro pensamiento. El partido se posiciona, o por lo menos nosotros como lista 100, que somos independientes de todo sector nacional, desafiando, creemos que somos los desafiantes del Partido Nacional y de ese Frente Amplio en un ámbito que es en el que nos toca. ¿Cuál es? Es la representación en la Junta Departamental. El legislativo departamental es el más importante del país, el de Maldonado. Y esto no va en desmedro de las otras juntas. Claro. Usted a diario, acá lo tienen, las decisiones que se están tomando. Son una decisión muy fuerte a veces. Sumamente, vinculadas al medio ambiente, vinculadas al desarrollo. Yo creo que ese desarrollo nos ha pasado por arriba, con absoluta honestidad. Bienvenido el trabajo y las posibilidades para nuestra gente. Pero también a veces cuando uno desmenuza, y ya lo hemos hecho en el rubro de la construcción, que es el que más, de alguna manera sigue siendo el más dependiente o el más directo, por más que hoy hay otros servicios, pero lamentablemente no hemos despegado ni con los parques industriales que se vienen desde la época del propio Partido Colorado, ni con otro tipo de inversiones para romper esa estacionalidad y de todo lo que hablamos. Pero también es verdad que hoy la inmensa mayoría de edificios que se construyen no tienen ni la mitad. A ver, primero que en el tiempo en que se construyen hoy, ustedes se deben acordar que antes construir un edificio llevaba desde el encofrado, yo no entiendo de construcción, pero eran 2, 3, 4 años para construir un edificio. Claro, hoy en 7, 8 meses con todos estos... Vienen con etapas prefabricadas que suplen un montón. Pero después que están habilitados, las nuevas tecnologías hoy hacen que ya no tengamos ni piscinistas, ni garallistas, ni un montón de que se tenían en baja temporada, porque además están las cámaras, los monitoreos, es decir, lo mismo pasa con las mucamas, es decir, generan fuentes de trabajo, no hay discusión, pero ni la mitad de lo que generaban años antes. Hay un ordenamiento territorial que también uno ve que un Maldonado que crece en diferentes lugares, porque basta ver, no sé, usted va a la Capuera hoy y viven 9.000 personas, 10.000 personas, es un mundo, no me gusta utilizar esa frase, porque bastante la critiqué. El eslogan de otro, ¿no? No, y termino, aparte de la critiqué tanto, y termino siendo yo, el pez muere por su propia boca. Claro. Pero es realmente, son zonas que crecen. Lo mismo pasa en Piriápolis. Lo mismo pasa en otras zonas del departamento. Bueno, basta ver acá lo que es Leandro Gómez, toda esa avenida que por suerte ahora anunciaron que la van a habilitar, pero antes teníamos Pinares y teníamos Lausana. Y entonces Lausana, digamos, con esa salida hacia la laguna, y Pinares
este otro lado. Ahora se pobló. Pero ustedes vieron lo que es eso, con un fraccionamiento privado que comenzó sobre Leandro Gómez y hoy ya va en Lucich. Entonces uno analiza, cuando conversa, la semana pasada tenía reunión con los vecinos, y bueno, muchos planteaban, claro, la falta de iluminación, porque si uno ingresa por camino a la laguna, para poder tener una cortada, y naturalmente, o ir a esos barrios, y se hace sumamente peligroso. Y si uno ingresa por Lucich en una salida hacia, bueno, Montevideo, también. Entonces uno ahí ve cómo se van creando los barrios, pero vamos de atrás con la infraestructura. El otro día lo hablábamos acá con varios, a medida que van desfilando los candidatos y distintos referentes políticos, hacían también esa salvedad por los reclamos de la gente. Usted dice, se reunió con los vecinos del lugar y creo que le están planteando lo mismo a todos, ¿no? Y además le plantean un problema tan pequeño como es quien sale a las 6 de la mañana y va a una garita del ómnibus, está oscura, con miedo, y ahí se engancha el tema de seguridad. A mí me parecieron muy afortunadas las declaraciones del nuevo jefe de policía, porque él reconoció una realidad. Hay lugares que se han creado donde quedan a una distancia más que importante la falta de presencia policial. Entonces seguimos con la misma discusión en Maldonado de que precisamos más efectivos policiales. Yo siempre hago la comparación, cuando yo ingresé al Banco de República todo el mundo quería tener cajeros, y yo era uno de los que más me defendía y me chocaba con la realidad del banco, que me decían, no, usted lo que pasa es que no comprende que la gente quiere tener un cajero automático en la puerta de su casa. Es como el policía en cada esquina. Claro, pero el problema no es el cajero, el problema es cómo usted después la remesa recarga ese cajero, porque después lo tienen, pero usted va a sacar dinero y no hay. Me acuerdo que el primer problema que tuvimos en el directorio, que fue un enfrentamiento que venía de la época de Caloya, pero lo tuvimos con todo el directorio y lo logramos solucionar, fue que se hacía desde el Ministerio de Turismo una intensa propaganda, que no la precisa, de Cabo Polonio. La gente iba a la terminal de Cabo Polonio, confiada, extranjeros, con su tarjeta de crédito, y iba al y se había luchado mucho para instalar un cajero. ¿Qué pasaba? Que la remesa tenía dificultades para poder reponer ese cajero. Entonces la gente se confiaba que iba al cajero, podía sacar el dinero. La mitad de las veces, la empresa que pedía los boletos para ir en los camiones, yo increíblemente nunca fui. Increíblemente es un lugar que me gustaría ir. Pero bueno, en los camiones, creo que se dice, sí, para ir. Claro, cuando fui a reunirme, porque me habían pedido una reunión, me decía, la mitad de las veces terminamos nosotros subsidiando a la gente, fiándoles, digamos, por utilizar un término popular, para que puedan ir, y bueno, a la vuelta la gente siempre llamaban y el banco iba y hacía un desvío cuando iba al Chuy, la remesa, para cargar el cajero. Entonces, esto también, precisamos más policía, porque Maldonado crece, más infraestructura, ahí también se engancha el tema salud, todos los temas en el crecimiento demográfico necesitan una mayor demanda. Hoy es el Día Mundial de la Salud. ¿Cuál es el principal problema? Que todos, hasta cuando estuvimos en el Parlamento, votamos leyes y todo lo demás. La salud mental, ¿verdad? Que es muy amplia. Entonces, uno se encuentra, y no quiero monopolizar la palabra y se los dejo, pero uno se encuentra que no está preparada. La gente que está en primera línea, por ejemplo, va alguien porque está desesperado a pedir una canasta de alimentos a una dependencia municipal, por ejemplo, o a un municipio, para que no quede, porque me interesa el tema de fondo. De repente va esa persona desesperada y totalmente en una situación angustiante, y le dice, mire, no le corresponde por tal situación. Pero uno ya ve que detrás de ese pedido hay otros problemas que tiene esa persona. Entonces lo que hay que estar preparado es para la contención, y acá tendría que haber un teléfono único donde inmediatamente el asistente social pueda comunicarse a la Intendencia o a la Dirección Departamental de Salud, y en una coordinación ahí ya se está detectando que hay una problemática. Y la problemática no es que yo le doy la información y me doy media vuelta y me voy. No es responsabilidad del funcionario, pero hablo de cómo de lo más pequeño nos damos cuenta cuando se suicida alguien, y decimos, qué barbaridad, uno no se daba cuenta. O bueno, si se quiere matar, que se mate. Sí, hay un tema también de la preparación del propio personal, ¿no? En el que se desgasta. De la salud. Otro tema son las asistentes sociales. Han habido casos en los cuales a veces una receta con un medicamento y dormir. Sí. Si ustedes supieran la cantidad de gente, el grado de violencia que hay, ustedes lo comprueban a diario, sí, porque lo ven hasta en las redes. Pero el grado de violencia que hay en este departamento sobre la niñez, y me hago responsable de lo que digo, y sobre los adultos mayores, es algo alarmante, el grado de violencia, y no solo de violencia
física, y de lo que usted dice es impresionante, porque muchas veces las familias no están, son personas que están solas, se acercan vecinos con buenas intenciones, o porque muchas veces las dejan al cuidado, porque no ha habido una relación de repente familiar que a veces ha sido la ideal, y prefieren tener las personas durmiendo o en otras situaciones complejas. Digo, hay mucho para trabajar y abordar, pero también con el gobierno nacional, porque, a ver, la intendencia de Maldonado, más de lo que abarca, es imposible. Exacto, vivienda no tendríamos que hacer, y hacemos vivienda. Y yo creo también que naturalmente la intendencia está endeudada, que se ha utilizado la figura del fideicomiso, que ha sido una herramienta interesante, pero que para algunos casos puntuales tenemos muchas organizaciones no gubernamentales que trabajan de forma independiente y que lo hacen muy bien, pero en otros casos hay superposición de recursos, y eso también lo hemos estudiado, y eso también llevaría a un análisis muy profundo, donde uno ve que de repente cada municipio debería tener su propio asistente social, porque trabaja en el territorio, conoce, y no que viajen de Maldonado a esos municipios, y contar hoy por hoy también con un psicólogo. Fíjese, hasta en las grandes cadenas de supermercados hoy están trabajando con psicólogos, digo, hasta en lo privado. Mire, ayer me denunciaban que se creó un Facebook, yo no lo había visto, anónimo, no sé cómo esos Facebook que están particular, donde es anónimo y denunciaban determinadas situaciones que se dan en un supermercado, y me decían que, claro, situaciones graves, y uno no sabe si es verdad o mentira, pero claro, generan conflictos detrás de ese rostro, digo, la cara, lo físico de la persona. Hay familias, y entonces empiezan a ventilar esas cuestiones, y claro, generan un conflicto familiar. En una situación tenían a todo el supermercado, que eran 40 personas, con 2 psicólogos trabajando y viendo, quiero decir, los disparadores que se dan de agresividad nos hacen vivir en una sociedad. Y en este departamento, que ya forma parte del área metropolitana, que es Montevideo, Canelones y Maldonado, tenemos muchas fortalezas, que es un Punta del Este que derrama posibilidades no solo directamente de fuentes de trabajo, sino también todo lo que son proveedores. Y no hay un solo departamento del país, uno solo, que no tenga un beneficio de Punta del Este, ninguno, porque es en materia prima o es en... Entonces, claro, es muy complejo gobernar hoy, pero es más complejo cuando existen esas mayorías que muchas veces no permiten hacer un abordaje de políticas de Estado que trasciendan los gobiernos, pero también es complejo cuando usted tiene a todo el mundo, es decir, a todo el mundo en contra, porque también es complejo tener 1 año y medio de elecciones. No hay gobernabilidad. Exactamente. Elinger, hablando de la política, porque hemos ido a un tema casi yo les pido disculpas. Sin solución de continuidad. Ya estamos en los minutos finales. Usted dijo en el arranque que su espacio era independiente aquí en Maldonado. Sí. Pero la lista tiene que tener un candidato intendente. Sí, claro. Nosotros, para inscribir la lista, indudablemente precisamos ir con una candidatura. Eso es natural. Lo estamos resolviendo, conversando con todos los compañeros. Porque la moneda, no, hay una realidad. Yo les expliqué... Usted tiene la lista 100. Sí, yo le expliqué hace algunos minutos que en esta elección se da la particularidad que competimos con las dos candidatas a la intendencia. Entonces estamos mirando cómo se conforman los sublemas para ver cuál es el sublema que naturalmente nos da sustento y posibilidades de competir. Tampoco nos va la vida. ¿Se están orejeando hasta el último momento? No, porque en realidad nosotros hemos tenido diálogos con todo el mundo. Lo que pasa es que se bajan, se suben listas, no en nuestro caso. Y entonces también hay gente a la que estamos respetando, porque, a ver, yo les quiero decir con absoluta sinceridad, desde el momento que resolví que no iba a ser candidato a intendente, naturalmente que creí que iba a haber otra actitud de los sectores que eran los desafiantes dentro del partido y que legítimamente habían logrado la mayoría y que se presentaban como renovación, y que tanto a mí como a otro candidato con el que puedo tener diferencias, pero que éramos lo que veníamos tradicionalmente en el partido trabajando, cada uno con su perfil, que hicimos un acuerdo, y más allá de que las cosas no salieron como pensábamos, lo primero que se hizo fue venir en contra de quienes estábamos y plantear una renovación. Bueno, la renovación que se planteó se pinchó como un globo. Para mí, Alves es yo soy hincha de Peñarol, Carbonero. Para mí, Alves, yo no lo traté nunca, pero prefiero quedarme con el recuerdo de Alves y de todos los que le dieron manija, porque Alves no toma esa decisión solo. ¿Está? Detrás de Alves hay todo un andamiaje y una estrategia, pero no vine a hablar de Alves, pero lo digo al final, y le contesto su pregunta.
detrás de Alves, prefiero quedarme con el Alves Carbonero. Acá en Maldonado, lamentablemente, el papel que él hizo, lo usaron y realmente me genera hasta compasión. ¿Y decir sí. Lo usaron no es subestimarlo? Y es como que lo llevaron de la pero nariz. Es que yo sé que fue así. Sin que él sabía lo que estaba haciendo. Pero es que yo sé que fue así, porque sé cómo él llega a Maldonado. Alves bueno, porque un año y medio, no, yo no digo que él sea el bueno y los demás son malos. Creo que él no tenía experiencia política. Él se radica en Maldonado y hay gente atrás, pesos pesados, ¿tá? Incluso a nivel nacional, que vieron en Alves como una salida frente a esa de venir y aterrizar en Maldonado. Pero ¿sabe una cosa? Eso es culpa nuestra. Es culpa nuestra, porque de los dirigentes de los referentes locales, por empezar a no respetar acuerdos y por rencillas es que ingresa gente de afuera. Entonces no critiquemos tampoco a los de afuera, hagamos autocrítica. Y yo, como hago autocrítica, en vez de haberme quedado en mi casa, que fue lo que dije, que se había cumplido un ciclo, ¿sabe qué? Salgo a pelear, a recorrer el departamento, a buscar el voto colorado y ballista, pero también el voto extrapartidario, porque hay mucha gente que no quiere votar al Frente Amplio y lo votó en lo nacional, y hay mucha gente que no quiere votar al Partido Nacional porque no siente un compromiso ni ideológico con el Partido Nacional, que de alguna manera tuvo en su momento, ni tampoco una expectativa personal. Entonces, ese es nuestro desafío y eso es lo que trato de explicarle a la gente. Me hubiera sido más fácil quedarme en mi casa, debo ser la única lista que va a la Junta Departamental y que además lleva candidato a los municipios y que además con un sacrificio enorme nos financiamos, porque yo cedí los votos, que la gente también siempre especula con eso. Yo cedí, por ejemplo, el cobro de votos a Subía con nosotros, ganó dinero, porque además hicimos una campaña súper económica y le cedimos los votos. Bueno, son muy pocos los que los ceden. ¿No me contestó con quién va? ¿O cómo lo va a definir? Le dije que lo vamos a definir porque justamente... Le queda hasta el viernes. Hoy tenemos una última reunión, que es precisamente en San Carlos, donde vamos a definir... ¿Los dos candidatos están interesados en que usted los acompañe? ¿O... Sí, a ver... Si los dos dicen que no, ¿qué hace? Molina permanentemente ha estado en contacto con nosotros, llamándonos. Nosotros particularmente hemos tenido algunas discrepancias y se las hemos planteado. En el caso de Teresita Marzano nunca tuvimos contacto, sí con su hermano, que es el que nos Martín, que no tengo por qué no nombrarlo, porque al fin y al cabo uno se acostumbra en la jerga por fuera de lo que son los medios de comunicación. Martín sí, hasta hace unos 10 días, pero claro, ya cuando también larga la candidatura a Teresita y ya la lista es la 350 de un sector, también estamos compitiendo. Entonces, a ver, legítimamente tenemos que, si nos comprometemos y hacemos un sacrificio, queremos ganar. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Que la gente vote la lista 100, ¿está? Eso es lo más importante, porque no tenemos posibilidad de llegar a la Junta. Usted muy bien me hizo una pregunta, bueno, pero ¿con quién van? Está bien, es una situación en la que en otra circunstancia yo se lo podría haber definido mucho más rápido, pero es decir, acá la competencia del partido, sí, y hay que ser honesto. No es fácil prestarle el nombre tampoco, decir sí, poneme a mí, y si en definitiva te estoy dando el revólver y te presto las balas porque vas a hacer competencia, porque quienes son candidatos son el número uno de la lista. Fue lo particular de esta elección. Tenemos 2 mujeres, fíjense, por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia se nos baja un candidato. Por primera vez en la historia hay un ingreso de dirigentes de Montevideo decisivos en el Maldonado. Antes debían acordar o con un sector o con otro. Por primera vez las candidatas a la intendencia llevan directa o indirectamente su propia estructura para competir. Entonces, por eso es que le digo, no es una mera especulación. Nosotros somos un sector que tiene 31 años, que tiene toda una estructura en el departamento, que trabajamos de manera ininterrumpida. Lógicamente buscamos ir porque tenemos un objetivo bien claro. ¿Cuál fue? El desembarcar con una representación propia en la Junta Departamental y el tener al menos concejales en los municipios. Los tenemos que tener. ¿Por qué? Porque son una voz distinta, porque son vecinos. Por eso todos los que nombré están vinculados a la comunidad, para que por lo menos la gente lo encuentre y le pueda plantear que en fin, que su vereda está en condiciones que no son las más aceptables. No es una instancia fácil. Para nosotros se transforma en todo un desafío. Y sabe que si usted ya tiene los candidatos a alcalde, tampoco tiene poco para negociar, porque alguno le podría decir, está bien, pero llévame con tus votos el candidato a alcalde que tengo en Piriápolis, a ver si lo metemos de concejal. Y usted ya tiene los candidatos. Pero eso forma parte de... Sabe que se puede hacer sublema y de repente en ese sentido no tendríamos mayores problemas. También le digo que nosotros hicimos todo el esfuerzo en lo que fue la elección interna. La elección al Ejecutivo también hicimos un esfuerzo, porque nosotros teníamos 2 cargos y nos quedamos con 1.
fuimos, confiamos honestamente en otras personas para hacer un acuerdo y al final terminamos nosotros en vez de con un cargo en el Ejecutivo. Claro, entonces también, a ver, uno intenta ser honesto y pedirle la confianza a la gente, que no es un tema menor, pero también decirle a la gente que nosotros somos claros, estamos peleando por una representación. Si la gente nos quiere realmente dar la confianza para que lo defendamos desde la Junta Departamental, porque si algo hacemos es trabajar, se podrá compartir o no, bueno, nos tendrá que acompañar o votar. Y para nosotros, y lo digo sin que esto sea un agravio, las candidaturas a la intendencia son secundarias en esta instancia. O sea, son muy valiosas porque salieron a pelear 2 compañeras, y yo sé lo que eso implica porque fui candidato, ¿tá? Pero también es verdad que ya salieron ya con sus estructuras personales a pelear las bancas a la Junta. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Lo que les decía hace algunos minutos. Sí. Habíamos resuelto no ser candidato a intendente, no somos candidatos a edil y si nos damos media vuelta. Mi conciencia no me iba a dejar estar en paz. Uno tiene años en esto, o sea, y acá en Maldonado no hay coalición, porque no existió, no hubo voluntad. Hace un año atrás el propio intendente dijo que el Partido Colorado no existía, entonces para algunas cosas existe y otras no. Entonces, todas esas situaciones hay que cada uno las afronta como cree conveniente. Yo no soy un dirigente de ayer, hay dirigentes que bueno, que resuelven pasarse hacia el partido o sea otro partido porque no han tenido responsabilidades gravitantes dentro de entonces capaz que los valorizan más en otro partido. Muy bien, Eduardo Elige, muy amable, muchas gracias por estar esta mañana. A ustedes por dejarme hablar tanto. Estamos pasados, sí, bastante, nos vamos a la pausa.